Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Les dije, Buenos días, Inge. Chévere. Por favor, hay que hacer el seguimiento del sílabo, entonces tomémonos un par minutos, ahorita ya está activado dentro del aula virtual. Se van al aula virtual y en la parte de abajo de avisos, anuncios del profesor, ahí está seguimiento del sílabos. Por favor, hagamos porque es hasta hoy día que tenemos que hacerlo. ¿Ya lo encontraron? sí, Ya, por favor. No, no creo que les pide unidades, pero por si acaso estamos en la unidad. Todos nosotros en la subunidad 2.2.3. No, no, 2.3, perdón. Ya. El NRC. El NRC es el número de curso suyo, es el P2534. Ahí justo arriba en la materia dice grandote. Es el número Sí, con una letra adelante. gracias. ¿Listos? ¿Estamos ya?
Sí. Listo, entonces. Vamos entonces a tomar lista. Estefanía Aguirre, Glenn Aluja, Glenn, ¿Me escucha? ahí sí, Sí, buen día. Alan Andrango, presente, Inge, buenos días. buen día. David Baez, Fernanda Bracho, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alexandra Calderón, Presente, Inge, buenos días. buen día. Leonardo Cañarte, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alexis Carranco, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Ángel Carrillo, Romel Presente, Inge, Casanova, buen día. buen día. Presente. Buenos días. Buen día. Inge, disculpe, ¿sí se me escuchó? Sí, sí, ya te puse. Presente. Andrea de la Cruz, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Escobar, Presente, Inge, buen día. buen día. Jonathan Flores, Presente, Inge, buenos días. buen día. Joseph Grijalva, Presente, Inge, buenos días. buen día. Inti Guayas, Presente, Inge, buen día. buen día. Javier Imbaquingo, Presente, Inge, buenos días. buen día. Carlos Medina Presente, Inge. y Emilia Montero, Presente, Inge, buen día. buen día. Mabel Naveda, Presente, Inge, buenos días. buen día. Y Alexis Orbe, Freddy Oñate, Presente, Inge, buenos días. buen día. Camila Orellana, Presente, Inge, buenos días. buen día. Israel Ramos, Buenos días, Inge, presente. buen día. Brian Rea, Vanessa Samaniego, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sebastián Vega Presente, Inge. y Fabián Viera, Presente, Inge, buenos días. buen día. Listo, entonces, nosotros estábamos viendo lo que es el ejercicio de captaciones superficiales, ¿no es cierto? ¿De qué parte llegamos de ese acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ahí calculamos el área neta, el área bruta y con eso determinamos la velocidad porque eso corregimos. Exacto, ¿no es cierto? Determinamos la velocidad, que era la velocidad en la rejilla. Y hasta ahí me parece que quedamos. Sí, hasta ahí. ¿De qué tamaño quedó la rejilla? El ancho B. De 1.03 metros. 0.03. Entonces, como ven, el diseño no es nada complicado, simplemente hay que cumplir los parámetros necesarios. En función de eso, ir evaluando que cumplan la rejilla en primera instancia. Y ahora nos tocaría hacer un análisis de la tubería. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para la tubería? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Vanessa Samaniego? Inge, no sé si mi audio está mal. No lo escuché. ¿Me puede Ahorita repetir? te repito. Estoy diciendo Gracias. que tenemos que hacer el análisis de la tubería,
¿Qué deberíamos analizar en la tubería? ¿O qué debemos determinar? Al análisis, yo creo que la presión. La presión que manejamos, realmente no tenemos peligro de tener alta presión porque la carga que vamos a generar está en función del nivel máximo, que serían 5 metros. Los 5 metros de presión no es mayor cosa. En una tubería ya presiones sobre los 100 metros podrían generarnos algún tipo de problema. Entonces, no tenemos ese problema. ¿Qué es lo que nos interesaría obtener de la tubería o determinar? Las pérdidas. Las pérdidas por un lado, perfecto. El Pero para diámetro. poder determinar pérdidas, primeramente, exacto, tenemos que determinar cuál es el diámetro, ¿no? Pues, ¿cómo determinamos el diámetro de la tubería? La velocidad Velocidad y y, el caudal, y ahí despejamos el área. ya, perfecto. Entonces tendríamos que el área neta de la tubería va a ser igual al caudal sobre la velocidad, ¿no es cierto? El caudal es un dato, 0.042 metros cúbicos por segundo. ¿Y qué hacemos con la velocidad? ¿Cuál debería ser el análisis, más bien? ¿Qué dijimos acerca de la velocidad en el conducto? Que la velocidad tiene que estar desde 0.6 a 1.2 metros sobre segundo. Entre 0.6 a 1.2 metros por segundo. Recomendación de trabajo, ¿no? Algunos autores dicen, no, tal vez un poquito más, mejor entre 0.8 y 1.2. Nuevamente son recomendaciones. ¿Qué seleccionaríamos nosotros? ¿Qué me dice? Un valor A promedio. 1 metro por segundo. Tal vez para hacer más fácil los cálculos. Por ahí, ¿no es cierto? Tal vez no nos convenga irnos al límite inferior, tal vez menos al de 0.6. Un valor promedio podría ser bueno. Me dijeron 1 metro por segundo. Entonces, 1 metro por segundo nos da que el área debe ser 0.042 metros cuadrados. Y obviamente estamos hablando de una tubería. Entonces el área neta debería ser el área de una sección circular y por diámetro al cuadrado sobre 4. De donde si yo tengo que el área es 0.042, ¿cuál sería el diámetro requerido para esta área? 0.23. 0.23 metros sería un diámetro seleccionado de cuánto, ¿qué me dice? Deberíamos hacer es ir a ver el material que vamos a utilizar y en función de ese material seleccionar el diámetro correspondiente, ¿no es cierto? Es una tabla de diámetros para tubería de acero, cédula 40, que nos puede servir como base para determinar
qué diámetro usar. Entonces, ¿cuál utilizaríamos? ¿Qué me dices, Mabel? Sería el de 12, entre el de 12 y el de 10. 12 y 10 pulgadas. Tenemos aquí el diámetro interior, el de 10, 254 y el de 12, 303. ¿Con cuál te quedarías? O sea, el de 10 entonces, creo. De 10, 254.5. Ese es el fee comercial que nosotros utilizaríamos. Sería 10 pulgadas, que equivale a 254.5 milímetros, que es 0.254 metros. Entonces, ese es el procedimiento que normalmente deberíamos nosotros seguir. ¿Ya estamos? Entonces yo tengo la velocidad que voy a obtener. Vale la pena comprobarlo. ¿Cuál es la velocidad que voy a tener en mi sistema? Vendría a ser caudal 0.042 sobre pi por 0.254 al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto nos da la velocidad? Cero punto ochenta y tres. 0.83 metros por segundo. Entonces vemos ya que no estamos por el 1 porque obviamente subimos el diámetro, pero todavía no bajamos del 0.8. Entonces ahí ya tendríamos que decir nosotros si nos quedamos con este diámetro de 10 pulgadas o tal vez buscamos uno un poquito menos. Yo les diría, debido al gran tamaño que tiene, se vuelve un poquito complejo encontrar diámetros que estén un poquito menor. Ustedes ven el de 6, el de 8 pulgadas, perdón, nos bajaría a 202. Pues tal vez se subiría demasiado la velocidad. Podríamos hacer la prueba con el de 8, por favor, utilizando que sería el área 0.202. El diámetro, perdón, Da 0.202. 1.31. 1.31, ya nos estamos pasando del 1.2. Entonces ahí viene su criterio y como diseñadores. Probablemente valdría quedarnos, desde mi punto de vista, con el de 10 pulgadas. ¿Sí está claro este análisis? Sí. Entonces tenemos ya la velocidad que está dentro del rango, tenemos el diámetro seleccionado, tenemos las dimensiones de la rejilla. Como alguien me decía, nos faltaría determinar pérdidas. ¿Para qué nos faltaría determinar pérdidas? Pues tenemos nosotros un tanque que va a tener un nivel variable de agua. Entonces es importante que conozcamos el nivel de agua en el tanque. ¿Qué creen que es importante que conozcamos el nivel de agua en el tanque? ¿Qué me dice? ¿Qué me dices, Israel Ramos? Creo que es importante porque debemos conocer si es que el tanque va a tener agua de manera constante o continua. Entonces, me imagino que si es que hay demasiadas pérdidas, no va a haber flujo constante de agua. Mm, Bueno, las pérdidas no deberían ser demasiadas y como tenemos una carga aquí de 5 metros sobre la rejilla, realmente no debería volverse un problema.
por el sentido del flujo, entonces. Exacto. Para El ver sentido del flujo. para si es que está, para ver, claro, para ver el sentido del flujo, ajá. Y algo que es importante aquí es que nosotros vamos a tener que construir este pozo. Entonces yo necesito saber hasta qué altura va a llegar el nivel de agua de tal manera que yo pueda asegurarme que en el terreno tenga espacio suficiente y poder estar claro de hasta qué nivel espero yo que llegue el agua dentro de este pozo. Obviamente hay que considerar aquí una delta H de seguridad, o sea, una altura que nos permita tener seguridad ante cualquier eventualidad con el nivel del flujo, pero yo necesito proveer un detalle de hasta qué nivel pienso yo que llegue el agua en este pozo. ¿Sí está claro? Sí. Entonces, para tener clara esta idea, pues lo más fácil es hacer un Bernoulli entre el punto que está aquí definido como 1 y el punto que está definido acá como 2, poniendo el nivel de referencia en donde, ¿qué me dice? Vamos a ayudar con los perdidos. Leonardo Cañarte, ayúdame tú con las perdidas. ¿Dónde pondría aquí el nivel de referencia? En el punto 1, o sea, en la parte de máximo. El nivel máximo, ya. Nivel de referencia en 1. Entonces yo en Bernoulli, vamos a poner los componentes, tendría carga de presión en 1, más carga de velocidad en 1, más carga geométrica en 1. Y en 2 tendría carga de presión en 2, más carga de velocidad en 2, más carga geométrica en 2. ¿Qué más tendría que incluir? Las pérdidas. Más pérdidas, sumatoria de pérdidas por fricción, más pérdidas menores. Entonces, analizando el sistema tal cual como está aquí, podríamos empezar por las pérdidas por fricción. Antes de eso, ¿tenemos carga de presión en 1? No, ¿Por qué no? porque está abierta la atmósfera. Abierto a la atmósfera, tenemos carga de velocidad. Tampoco. Tenemos Z. Sí, la Z sí. ¿Cuánto sería Z? Serían 5 metros. ¿Por qué 5 metros? Ah, no, no, sería. Sería 2. ¿Dónde está nuestro nivel de referencia? Si le tomamos de 1 sería como 0. Como 0, porque indicaron que teníamos el nivel de referencia aquí mismo. En el punto 2, en cambio, nosotros tenemos carga de presión. No, tampoco. Tenemos carga de velocidad. No, No, no. Tenemos Z2. Z2 no sería 5 menos H. 5 menos H, como O sea, el diciendo que H, H es que el H sería la altura de donde va a estar el nivel de agua y despejamos H. la altura donde va a estar el nivel de agua de aquí. Ajá.
O sea, desde acá abajo o desde dónde. Sí, desde ahí. No. En este caso no sería así porque sería el caso si es que nosotros tendríamos nuestro nivel de referencia acá abajo, pero nuestro nivel de referencia está acá arriba. Ah, ya. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que la altura 2 va a ser, podríamos ponerle un H así, por ejemplo. Si me siguen, o menos delta Z o lo que quieran. Que si este es el nivel de referencia, yo estoy buscando la diferencia del nivel que vamos a tener con el punto 2. Entonces, podríamos ponerlo como menos H. Signo negativo porque está abajo del nivel de referencia. Y las pérdidas, ¿no es cierto? Entonces, de aquí tendríamos que H va a ser igual a la sumatoria de las pérdidas por fricción más pérdidas menores. ¿Sí estamos todos claros con esto? Entonces es muy importante que nosotros seleccionemos bien nuestro nivel de referencia. ¿Una duda ahí? No. Entonces, bueno, tenemos pérdidas por fricción y pérdidas menores. Las pérdidas por fricción se van a producir en este conducto y las pérdidas por menores, ¿cuáles tendríamos? Codo de 90. La, Tenemos un codo, exacto, perfecto. ¿Qué más tenemos? la válvula de salida desde la rejilla. ¿No? No tenemos una válvula aquí, pero sí tenemos la rejilla, como mencionas, la rejilla tiene una pérdida. ¿Qué más tenemos? La Cambio pérdida de de sección en la tubería. El cambio de sección en la tubería, que podríamos llamarle una contracción. ¿Qué más? Estaríamos hablando del codo acá, 1, la rejilla 2, el cambio de sección aquí 3. Y finalmente podríamos incluir la pérdida menor que se genera acá, que sería en la llegada al tanque. Esto es una expansión. ¿Sí se acuerdan de todo esto, no es cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos claros? sí, Listo. Entonces vamos a sacar las pérdidas por fricción primero. ¿A qué sería igual HF? Ayúdame, Alan Andrango. Ya. HF sería el factor F. Y ahí el- depende, por- primero tendremos que definir qué ecuación vamos a usar, porque no nos está dando ese dato, pero nosotros podríamos asumir, y asumimos, más bien dicho, una tubería de acero, cédula 40, un diámetro de 10 pulgadas. Entonces ahí tendríamos que decidir tú. Utilizamos la ecuación de Darcy-Weisbach, Williams. ¿Qué prefieres? con Darcy. Con Darcy, entonces la ecuación sería como El coeficiente de fricción F, perfecto. por la longitud sobre el diámetro y multiplicado eso por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Sobre 2G. Perfecto. Entonces tengo la longitud de la tubería, 40 metros. El diámetro ya lo seleccionamos. La carga de velocidad ya la tenemos. Me faltaría el factor de fricción. ¿Cuál es el factor de fricción para tubería de acero?
¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? Puedes ver en Ah, esas. no hay que sacarlo con el número de Reynolds. Podemos sacarlo Con las con el número de velocidades. Reynolds dentro de la ecuación de Colebrook-White, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pongamos la Am, ecuación de Colebrook-White hay que sacar la, ¿cómo se llama esto? Viscosidad cinemática, creo, o no me acuerdo si era la dinámica. depende, se puede usar cualquiera de las dos para el número de Reynolds. Pongamos la ecuación de Colebrook-White, 1 sobre raíz de f, todos se acuerdan de Colebrook-White. Esta ecuación la deben haber usado bastante con Fernando Castro. Y recuerda todos la ecuación de Colebrook-White. Sí, ¿no es cierto? Sí, 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 recordamos. ¿Recuerdan o Sí, no se acuerdan? Sí, sí, recordamos. eso mismo es. Entonces, acá tengo el que determina la rugosidad relativa. Pues para este caso, y debemos identificar la rugosidad absoluta del acero. ¿Cuál sería? ¿Recuerdan? ¿Qué valor tienen en mente? ¿Alguien en qué rango estaba? Alan, tú mismo, ¿qué me dices? Creo que entre 0,03 a 0,09. 0,3, tal vez un bajito, muy bajito, esto en milímetros. Sí, Yo diría más bien debería estar entre 0,1 y 0,15, algo así. ¿Quieres que vamos con el 0,1? Un punto intermedio entre lo que tienes tú y hombre, ¿parece? ya. Ese 0. Estaríamos hablando en milímetros. Podríamos dejarlo en milímetros para poner el diámetro en milímetros y eliminarlo. ¿Cuánto era el diámetro que seleccionamos? 254 me parece. Sí, 254. 2 milímetros, perfecto. Me falta el número de Reynolds, que ahora sí, ¿cuál es la ecuación de Reynolds? Es velocidad por diámetro sobre la viscosidad, Velocidad por diámetro sobre pero la no sé cuánto es. viscosidad, siendo esta Cinemática, viscosidad creo. cinemática. Ajá, perfecto. Ajá, sí, sí, porque si no se habría que multiplicar por ρ. Exacto, por la densidad. Entonces, la velocidad, ¿teníamos cuánto? 0,80 y algo, ¿verdad? 0,83, creo que era. 3 metros por segundo por el diámetro, 0,254 metros sobre la viscosidad cinemática. Aquí sí, ¿de dónde la sacamos?
Es de la tablita que mostró de la tubería, cédula 40. No, no está ahí. En esa tablita no creo que tenga viscosidad, porque la viscosidad no depende del material, sino depende del fluido. Entonces, déjenme ver, aquí yo tengo esa tabla. Tengo la tablita, esta es propiedades del agua, ¿no es cierto? Entonces debemos asumir una temperatura. ¿Qué temperatura les parece que podría ser coherente para un sistema donde tengo un río, ¿no? Unos 15 grados. Sí, 10 o 15 grados. Entre 10 a 15 grados, perfecto. Entonces, estaríamos hablando entre 10 y 15 grados centígrados. Nuestra viscosidad cinemática estaría entre 1,30, entre 1,15 y 1,30 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Cuál nos quedamos? 1,15. 1,15, entonces me dice 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Eso, podemos calcular Reynolds cuánto nos da. Ciento ochenta y tres mil trescientos veintiuno coma 74. 122 podemos ponerle, ¿no es cierto? Claramente estamos en flujo turbulento. Entonces, mm, podemos aplicar fácilmente la ecuación, digo el número de Reynolds en la ecuación de Colebrook-White y obtenerlo. Aquí, un acápite. La recomendación es que lo trabajen con la calculadora, pero cuando la calculadora no les da, y para resolver la ecuación, que a veces pasa cuando estos números son un poco grandes, se suele trabar algún tipo de calculadoras. Entonces en eso hay una recomendación que es trabajar en los dos lados de la ecuación. Me borro esto. Entonces yo puedo generar un proceso iterativo con 1 sobre raíz de f y acá le pongo el resto, ¿no? Que sería todo el lado de acá de la derecha. Entonces, ¿qué hago? Digo, pues veamos si es que f es igual a 0,02. Entonces saco 1 sobre raíz de 0,02 y acá saco el resto de la ecuación hasta que se igualen. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer un proceso iterativo, por ejemplo. Saco el valor de aquí x y le compruebo con el de acá. Entonces yo voy iterando raíz de f, no, perdón, f, hasta que me cumpla que los dos lados sean iguales. Esta es una forma simplificada de resolver esta ecuación que, como les digo, a veces les puede dar problemas. ¿Sí está claro con lo que les digo ahorita? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? Dije una pregunta. ¿Para qué Sí. ocupamos la ecuación de Collenbrook? ¿Perdón? ¿Para qué ocupamos la ecuación de Collenbrook? Para determinar el factor de fricción F. Ya. Pueden utilizar el diagrama de Moody. El problema de a veces del diagrama de Moody es que depende mucho de qué tan acuciosos seamos leyendo el diagrama, ¿no? Sí. Entonces, a veces es necesario utilizar esta ecuación de Colebrook
Otra forma que yo recomiendo es utilizar la ecuación de Hallan primero. La ecuación de Hallan es más simple, no sé si se acuerdan. Es una ecuación simplificada y con la ecuación de Hallan ya se puede tener una idea de por dónde va a estar el factor de fricción y se generar esta iteración más rápida, ¿no? Entonces todo depende. Si su calculadora le resuelve la ecuación fácilmente, pues podemos resolverla de manera directa. Si no, podemos usar este método iterativo y otra forma sería también con el diagrama de Moody. Entonces, ¿cuánto nos da el factor F? Es que ¿No? María Aguirre dice que ha tenido, bueno, no había visto su mensaje, pero me ha escrito antes y no ha podido entrar y le mandé de nuevo el link y dice si le puede dejar entrar, por favor. Lo voy a revisar. Entonces estamos, ¿cuánto nos da el factor de fricción F? A mí me dio 0.018. 0.018. ¿Algo más de ahí o no? 42.54. 18.4 podría ser. Alan, ¿comprobaste? Sí, ya lo estoy haciendo. ¿Cómo está? Sí, ya un ratito. Vamos a comprobar ese factor de fricción. Sí, da eso. Esta ecuación tendríamos F 0.0184. La longitud son 40 metros. El diámetro 0.254. Y la velocidad es 0.83 metros. ¿Cuánto nos darían las pérdidas por fricción? Me dio 0,117. 0.117 metros. Las pérdidas bajitas no significa que tenemos un diámetro importante. La velocidad no está tan alta. Y por ende no tenemos mayores pérdidas. Además de que
No tenemos tampoco un tramo demasiado grande. ¿Todo hasta ahí? Sí. Sí. Listo. Entonces nos faltan unas pérdidas menores. Tenemos unos 5 minutos antes de continuar, que ya son las 8:04.
Listo, continuamos. ¿Le siguen? ¿Le siguen? Sí, Inge. ¿Listo? Listo, entonces. Que me voy a buscar las tablas de coeficientes de pérdidas menores para incluirles aquí. Esto es. Bueno, primero, este va a ser pequeño, que es el de contracción. Para la rejilla nosotros vamos a utilizar esta ecuación de pérdidas, donde nosotros tenemos un coeficiente dependiendo de la forma de los barrotes. Tenemos el espaciamiento, más bien el dicho, el ancho de barrotes y el espaciamiento entre barrotes. Y después la carga de velocidad y el seno del ángulo teta, que en nuestro caso teta va a ser igual a 90 grados, porque es el ángulo con el que va a llegar el flujo de agua a nuestra rejilla. Vamos a subir que es 90 grados. Entonces, me sigues ayudando tú, Alan. Y aquí nosotros tendríamos que definir un coeficiente K sub T. Para eso habría que ver qué tipo de barrotes utilizaríamos. Entonces, ¿qué me dices? Alan, ¿me siguen o no me siguen? Prendamos las cámaras, por favor, para ver que todos estemos atentos. Sí, no está en la lista. A ver, Freddy Oñate, ayúdame entonces tú. Prendamos las cámaras, quiero ver que estén atentos. ¿Estás Freddy o no estás? Recuerden
Les he dicho varias veces, si alguien no responde 3 veces, es como que no estuviera. ¿Está Freddy Oñate o no? Perdón, que recién vengo a la computadora del receso. ¿Qué me preguntó, Inge? Me vas a ayudar entonces con esta segunda parte, porque Alan veo que no está ahorita. Entonces, estamos definiendo generar las pérdidas de la rejilla. Tengo esta ecuación que es la que vamos a utilizar, que me dice en función de un coeficiente K sub t, que depende del tipo de barrotes, el ancho de los barrotes y el espaciamiento entre barrotes, yo puedo sacar las pérdidas menores. Lo mismo tengo un ángulo teta. Vamos a asumir que es 90 grados porque es el ángulo con el que va a entrar el flujo a la rejilla. Entonces, debo definir el tipo de barrotes que vamos a usar. ¿Cuál usarías tú? El rectangular. ¿Por qué rectangular? O sea, la verdad no les sabría decir el por qué, pero he visto que siempre se usa ese. No, yo diría que el más común en realidad viene a ser las varillas circulares, pero podemos quedarnos con el rectangular. Entonces tendríamos un caso T de 2,42. ¿Cuánto es el espaciamiento? Digo, el ancho de los barrotes. Eso ya lo definimos. Era de 10 milímetros. De 10 milímetros era. No sé, ustedes háganme acuerdo. Sí, pero hicimos o sea, el cálculo de la velocidad y todo con barrotes circulares, no habría problema. De 10 mismo Eh, está ahí. es que es el mismo, si son 10 milímetros, igual ocuparía el mismo espacio en ancho. Ok. ¿Cuánto es 10 milímetros? 0,01 elevado a la 4 tercios. ¿Y cuánto era nuestro espaciamiento? 10 milímetros igual. 0,1. Tenemos la carga de velocidad. En este caso, ¿qué velocidad utilizaríamos? ¿Cuál creen? La de 0.079. Mm, Y no, realmente ahí habría que, no la velocidad de paso por las rejillas, sino sería justo la velocidad antes de ingresar a las rejillas. Por eso la acotación. La velocidad debería ser igual al caudal 0,042 sobre el área que tiene la rejilla. Vamos a asumir que es la velocidad con la que está llegando el agua a esa sección de la rejilla. En este caso sería, ¿cuánto dijeron? 1,03 al cuadrado, me parece. ¿Me confirman ese valor? ¿Cuánto tendríamos de velocidad? Pues, si me siguen, es la velocidad con la que está llegando el agua a entrar a la rejilla. Por eso tomamos la sección total de la rejilla. Inge, teníamos dos valores, 1.03 y 1.05. ¿Cuál es el último que utilizamos? A mí me parece que me Es dijeron uno que cerca. ¿Perdón? El último fue el de 1.03. Eso me dijeron, creo, al principio. Con todo corroboré. ¿Cuánto nos da la velocidad?
0.039. Ujú. 39 metros por segundo. Una velocidad más bajita, entonces aquí tendríamos 0.039 cuadrados sobre 19.62. HM. HM me da cuánto. Perdón por el seno del 90, ¿no? Que no es 90 grados. ¿Me da? 0,4041. 42. Una pérdida muy bajita debido a la velocidad que es tan bajita en la rejilla. Ahora entonces, anotarán ustedes por ahí, debemos sacar la pérdida menor que se genera entre la reducción que tenemos al momento de la rejilla, que es algo más o menos así, hasta llegar a la zona donde ya va a estar el conducto, ¿no? Entonces aquí voy a tener algo más o menos así. Entonces yo estaría hablando de una contracción gradual. Entonces yo voy a tener un ángulo teta aquí. Aquí le puedo llamar un ángulo beta. ¿Cuánto era nuestro diámetro? Me parece que era, aquí tendríamos el diámetro de la tubería, que era 254, me parece. Aquí tendría 1.03, que es el ancho de la rejilla. Yo debo definir una altura en la cual se produzca esta transición. La recomendación suele ser que esta altura permita una transición no muy fuerte, entonces podríamos hablar de entre 0,50 y 0,60 centímetros. Podríamos quedarnos con 50 centímetros. Esto ya deberemos decidir nosotros conforme avancemos. Entonces, acá les he puesto este gráfico en el cual nosotros tenemos el coeficiente de resistencia K, que es para pérdidas menores, para la relación de diámetros que nosotros tengamos, de que sería el diámetro 1, el diámetro pequeño y el diámetro 2, que es el diámetro grande. El diámetro grande es el 1, perdón, y el 2 es el diámetro pequeño, porque estamos hablando de una contracción. Entonces necesitamos definir el ángulo con el cual se va a generar la transición. Acá tengo otra imagen.
Aquí está. En esta imagen aquí vemos. Este es el ángulo que vendría a ser teta, que es el que estamos nosotros dibujando acá. El diámetro 1 es el más grande, que sería 1,03. Y el diámetro 2 sería el de 0,254. Estaríamos determinando las pérdidas en función de la velocidad en la zona de menor diámetro. ¿Estamos claros de ahí? Entonces, Sí. listo. Entonces, determinemos primero el ángulo. Va a ser pequeño este gráfico. Es más fácil trabajar primero con el ángulo beta. Aquí tendría otro ángulo beta. Y después 180 menos 2 beta me daría el ángulo teta. Entonces el ángulo teta, el ángulo beta, perdón, ¿de dónde lo sacamos? ¿Qué idea tiene? Tengo esta distancia y tengo esta altura. La resta de los diámetros grandes menos el chiquito dividido para 2 tenemos tenemos la altura. Usamos tangente. Entonces tangente de beta sería igual a la altura 0,5 metros sobre, como me dice, la diferencia 1,03 menos 0,254 sobre 2. ¿Cuánto nos da el ángulo beta? Cincuenta y 52,19 grados. 2,19 grados. Entonces el ángulo teta sería 180 menos 2 por 52,19. ¿Qué me da cuenta? Setenta y cinco, 62. Entonces, tengo el ángulo teta. Ahora sí podríamos ver la relación de 1 sobre de 2. ¿Cuánto sería? 1,03 sobre 0,254. 405. 405. Entonces en el gráfico, aquí vemos que nuestro límite es 3 porque ya se tiende a volver un coeficiente constante. Entonces, si nosotros agarramos de nuestro ángulo teta de 75 grados, estaríamos prácticamente sobre este, ¿no es cierto? Entonces, podemos ver esta contracción con un ángulo de 75 grados. El coeficiente de resistencia acá estaría más o menos alrededor de 0,14. Sí, podemos ponerle 0,139 o algo así. 0,139. ¿Sí está claro? ¿Qué me dicen? Listo, entonces, déjenme borrar esto. Tendríamos que HM va a ser igual a 0,139
por la carga de velocidad, que sería la velocidad en 2, que es la velocidad del tubo, 0.83 en cuadrado sobre 2G 19.6. ¿Cuánto me da esta pérdida? ¿Cuánto? 0,0 ¿Mm? 48,8. ¿Dos ceros? Sí, 48. Tenemos la segunda pérdida. Ahora debemos determinar la pérdida del codo. En el codo nosotros tenemos un coeficiente K de 0.8. Entonces, HM sería igual a 0.8 por la velocidad 0.83 al cuadrado sobre 19.72. ¿Cuánto nos da? 0,028. 0.020. Faltaría la de la entrada al tanque, donde el coeficiente K para expansión súbita en flujo turbulento es de 1. Entonces tendríamos que HM es igual a 1 por la carga de velocidad. ¿Cuánto sería? Entonces, izquierdo por 0,035. listo. Entonces yo tendría que la altura H, que es la diferencia entre el nivel 1 y nivel 2, va a ser igual a la suma de todas las pérdidas, que era ¿cuánto? Ya el valor total. Sería pérdida por fricción, más pérdida de la rejilla, más pérdida de la campana, más pérdida del codo y más pérdida de la entrada al tanque. Cero punto cero sesenta y uno. 0,61. Estamos hablando de 6 centímetros de pérdidas, es prácticamente nada. Tenemos un diámetro grande. Entonces nosotros tendríamos que considerar aquí una altura un poco más alta que el nivel máximo, considerando
que nosotros deberíamos contar con una altura de seguridad sobre el nivel de agua. Entonces, con eso estaríamos el ejercicio completo. ¿Estamos todos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Qué me dicen? Como ven, es un proceso bastante fácil, pero hay que analizar bien las características que presenta el sistema. Entonces, habiendo visto la toma directa, vamos a pasar a lo que es captaciones de agua subterránea. Vamos a empezar un poco en este tema. Este tema nosotros todavía no hemos revisado nada. En esencia, dentro de un sistema en donde nosotros tengamos agua subterránea, normalmente encontramos varias zonas en donde se les divide como zonas de aireación y zonas de saturación. Las de aireación son las que no están totalmente humectadas o no tienen contenidos de agua muy alto debido al nivel freático. Aquí está el nivel freático. Entonces tenemos una capa que normalmente puede llegar hasta 50, 60 centímetros, a veces dicen que hasta 1 metro, que es el agua capilar, en donde estamos sobre el nivel freático, pero debido al efecto de la capilaridad del agua sube. Sobre esto tenemos agua vadosa o intermedia, que es un estrato donde tenemos una cantidad de agua no muy grande. Y en la capa inmediatamente después del nivel del terreno tenemos la capa con el agua subsuperficial, que es la que está en la primera capa con el nivel del terreno. Entonces, bajo el nivel freático tenemos la capa de agua freática, que es todo el estrato que está en contacto directo con el nivel freático. Y después se suelen encontrar capas impermeables, donde abajo podemos tener aguas artesianas, que lo que están es limitadas por esta capa impermeable, y eso genera que en algunos casos tengan presión interna y no se puedan fugar hacia arriba. ¿Sí? Tenemos los coeficientes de transmisibilidad aquí de este suelo son muy bajitos y no permite que haya una transferencia de flujo. En esencia, en el esquema más básico, así es como se componen las aguas subterráneas. Entonces, prácticamente en todas partes debajo de la superficie tenemos algún tipo de agua subterránea. Entonces, es importante que nosotros analicemos qué cantidades de agua tenemos, dónde se encuentran, y realmente ver cómo se puede llegar a los pozos para utilizar esta agua de una manera económica y de una manera sostenible, teniendo en cuenta que es algo peligroso cuando nosotros captamos agua subterránea sin un estudio acerca de qué tanto se recargan los acuíferos, porque eso significa que podemos empezar a vaciar acuíferos y en esos casos nosotros podemos generar problemas inclusive en el suelo, porque estamos generando vacíos en lugares donde había agua. Y esto en muchos casos produce asentamientos. Entonces, ¿cuáles son los indicios típicos para determinar la localización de abastecimientos de agua subterránea? Pues las zonas de los valles tienen alta cantidad de agua subterránea. Por ejemplo, si aquí tenemos una zona montañosa, cuando se produce escurrimiento, se produce flujo subsuperficial. En la zona de los valles alrededor de esta, tenemos altas cantidades de agua. Este es el caso de, por ejemplo, el Valle de los Chillos, en donde ustedes ven que en el Valle de los Chillos el nivel freático es bastante alto, debido a este efecto, que es la recarga que se genera de los acuíferos, debido a que tenemos una zona montañosa y muy cerca de esto tenemos un valle importante. Cuando nosotros tenemos zonas áridas, podemos ubicar plantas, las cuales indican que hay agua a poca profundidad. Entonces, una forma interesante también de identificar yacimientos de agua cuando tenemos ciertas especies de vegetación.
Cuando tenemos zonas de aparecimiento de agua como manantiales y pozos artesianos, tenemos los pantanos, también es una forma de darnos cuenta de que hay alta cantidad de agua en el suelo, los lagos también. Y nosotros podríamos identificar de esta manera qué zonas son las que tienen potencial para toma de agua, sabiendo que, como les dije antes, es importantísimo hacer un estudio de la capacidad de recarga de las aguas subterráneas debido a que a veces parecería que nosotros encontramos un yacimiento importante, pero el problema es que cuando nosotros analizamos, por ejemplo, y tiene estratos impermeables alrededor que no permiten una rápida recarga, puede volverse una limitante para el uso de estos. Como indicios, también de forma valiosa se considera lo que son rocas, gravas, arenas, calizas, porque son buenas conductoras de agua. Entonces, de esta manera nosotros sabemos que si encontramos de este tipo de suelos va a ser muy fácil drenar el agua, o sea, va a haber una buena transmisibilidad del agua subterránea y de esta forma se considera un buen indicio porque da una idea de que se produce una recarga rápida de lo que es el acuífero que estaríamos nosotros analizando. Nos habla, por ejemplo, de ciertas rocas que no son buenas conductoras, como por ejemplo las rocas arcillosas, las lutitas, rocas cristalinas. Entonces, en estos casos nosotros debemos considerar que no van a ser buenas conductoras y no se permite o no se debería considerar estas zonas con este tipo de rocas como una buena zona para generar un pozo. Entonces, en esencia, son ciertos elementos que nos van dando una idea de dónde podemos y dónde no podemos considerar hacer un pozo. Pues dentro de lo que son captaciones de aguas subterráneas, tenemos lo que son los acuíferos, que son rocas que permiten que tengamos una permeabilidad del agua y se puede acumular el agua dentro de estas capas, ya sea por la porosidad que presenta el suelo o ya sea por el agrietamiento que presenta la roca. Entonces, se permite este almacenamiento, funciona también como una especie de filtro y el agua se retiene, por lo que es muy fácil de utilizar. Entonces, ahí es donde nosotros podemos fácilmente generar un pozo y extraer rápidamente el agua. Entonces, por ejemplo, en agua subterránea nos dice que podemos presentar manifestaciones que tengan un acuífero de hasta 2 billones de kilómetros cuadrados en tamaño. Entonces, en esencia, el tamaño del acuífero puede ser muy variable y a veces es bastante difícil de determinar. Entonces, es uno de los problemas que se presentan cuando hacemos análisis de agua subterránea. Las rocas que sí son convenientes para la generación de acuíferos y la generación de pozos es lo que son rocas sedimentarias, como areniscas y rosas calizas, rocas con algo de contenido de arcilla, pero normalmente cuando hablamos de arena arcillosa, y rocas con pequeño tamaño como lo que serían las gravas. Normalmente si encontramos una capa de suelo gravosa, esta suele almacenar grandes cantidades de agua y suele ser una buena opción para tomarla. Entonces, solemos tener nosotros acuíferos libres, cuando estos acuíferos se recargan por el flujo subsuperficial, que es el flujo que está en contacto directo con la capa superficial. Tenemos manantiales cuando, por ejemplo, tenemos una depresión y hay un acuífero libre y este acuífero tiene que descargarse, se genera un afloramiento y ese es un manantial. De ahí tenemos un acuífero confinado, por ejemplo, cuando tenemos una capa impermeable arriba y una capa impermeable abajo. Entonces, de esta manera, este acuífero se recarga por movimiento horizontal. Entonces, la recarga es mucho más lenta que un acuífero libre. Y de ahí tenemos los acuitardos que no permiten una acumulación de agua porque tienen un estrato bastante impermeable y el movimiento que se genera del agua dentro de estos es bastante lento.
Entonces los acuíferos se generan con dos zonas que se podría conocer, que la una es la zona de saturación, en la cual tenemos retención de agua y se produce un impedimento para la circulación del agua, filtración del agua, y la zona de aeración que ya veíamos que es la que se encuentra justo por encima de la zona de saturación y mantiene agua que no es retenida, o sea, no está siempre húmeda, y ahí es donde entra la capilaridad, la zona intermedia, que tenemos una humectación debido a varios factores, y la zona superior, que es la zona en donde estamos en contacto con la superficie y tenemos humectación superficial, que también se conoce como subzona de evapotranspiración, que es la zona que alimenta lo que son las plantas y de donde se genera la mayor evaporación de lo que es del agua del suelo. Tenemos una diferenciación de los tipos de acuíferos, de donde los acuíferos libres, como dijimos, son los que presentan un espacio físico entre el agua subterránea y la superficie, y se genera el nivel freático dentro de estos, mientras que los acuíferos confinados son los que están almacenados con agua a presión debido a la existencia de una capa impermeable, la cual no permite transmisibilidad de flujo entre la parte superior y la parte inferior. Según el comportamiento, nosotros tenemos acuíferos que pueden permitir la alta transmisión y almacenamiento de agua. En esencia, cuando hablamos de un acuífero propiamente dicho, estamos hablando de un espacio en donde tenemos suelo poroso o con alta cantidad de grietas que va a permitir almacenamiento y transmisión de agua, porque son suelos que no retienen el agua y que no generan impermeabilidad. Tenemos los acuitardos, que son lugares donde nosotros podemos almacenar el agua subterránea, pero no tienen transmisión. O sea, mediante las grietas o mediante cierta, podríamos decir, porosidad que presenta el suelo, se puede generar un almacenamiento de agua, pero debido a las características del material, no se genera transmisión. Entonces, son espacios que tienen agua, pero no transmiten. Entonces, es muy difícil tomar agua de estos porque si empezamos a generarlos como una captación, vamos a vaciarlos y va a ser muy difícil que se vuelvan a recargar. Los acuíclodos son simplemente almacenes de agua, son espacios donde se puede almacenar agua en pocas cantidades, no tantas como los acuitardos, pero no presentan nada de transmisibilidad, no se genera interacción o cambio de ningún tipo de sentido, no hay gradiente hidráulica en el flujo, entonces no se permite transmisión. Y los acuífugos, que son suelos que por sus características no permiten ni almacenamiento, ni transmisión, perdón, del flujo de agua. Entonces, los acuíferos son estratos impermeables, normalmente son rocas muy impermeables que no tienen mayor cantidad de grietas y no permiten ni que se produzca un almacenamiento ni que se produzca un movimiento del agua a través de ellos. Los acuíferos suelen presentarse como un problema dentro de lo que es la obtención de aguas subterráneas. Entonces aquí está un cuadrito comparativo en donde el acuífero tiene alta capacidad de almacenamiento, alta capacidad de drenaje, alta capacidad de transmisión y se suele formar por gravas, arenas y piedras calizas. Los acuítardos, alta capacidad de almacenamiento, media a baja capacidad de drenaje, baja capacidad de transmisión y suelen estar conformados por limos, arenas con limos, arenas con arcilla. Los acuículos tienen una alta capacidad de almacenamiento, muy baja capacidad de drenaje, nula capacidad de transmisión, no hay transmisión de flujo y suelen ser suelos arcillosos. Y los acuífugos no tienen capacidad de almacenamiento, no tienen capacidad de drenaje,
No tienen capacidad de transición. Son rocas impermeables como granitos, gneisses o mármoles que no permiten ningún tipo de interacción o movimiento del lava. ¿Estamos claros ahí con los tipos de acuíferos que estaríamos manejando? ¿Qué me dicen? Sí. Bueno, entonces vamos a quedar ahí. Mm, Nos veríamos con ustedes la siguiente semana. Un buen fin de semana a todos. Dije, ¿No? disculpe, ¿puedo quedar hablando con un ratito? No te escucho bien, la verdad. Si es que me puedo quedar hablando con usted. Ya, listo entonces. Con el resto, un buen fin de semana, que les vaya bien. Gracias, Inge. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, que pase bien también. Gracias, Inge. Inge, ¿Sí? no sé si me podría poner en lista, por favor. Llegaron a la segunda hora, ¿no es cierto? Ujú. Yo también, Inge, por favor. ¿Quiénes me dicen? Aguirre. ¿Ya? ¿Quién más? Vale, Inge. David, veas que tú tienes bastantes faltas, ¿no? En ese caso. Sí. Y ahí alguien más me decía algo. Inge también. Inge también. Estefanía Aguirre. La guerra ya estás. Ya, Inge, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Reas. Pues ahí está. Inge, yo quería hablar con usted de otro tema. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que como en este semestre ya nos toca empezar con el plan de titulación, ¿Ya? entonces estaba pensando como que en hacer en el área de hidráulica y sanitaria. ¿Ya? Entonces, no sé si como que sería posible, si es que puedo trabajar con usted. Puta, ahorita sí te diría medio complicado porque ya me han dicho como 6 personas. Entonces, de ellas ya me tocará descolarles un par. Entonces, ahorita sí estoy a full. Tengo como Entonces, 5 tesis y me pidieron que les ayude con los planes. 6 personas, yo te digo, a alguien, no sé si no creo que le voy a poder ayudar a todos. Ahí sí ya se me complicaría mucho. ya. Listo, Eso Brian. era entonces, bueno, gracias. Si hay cualquier cosa que te pueda ayudar, no hay problema, pero de ahí no creo que pueda guiarte en eso porque ya nos pusieron límites en cantidad de gente. Claro. Ya, pues sí, Listo, gracias. Brian, un buen fin de semana.